Amigos de Gritos en la Noche. El Charro Negro, al igual que la Llorona, son quizá las dos apariciones más comunes a lo largo del territorio mexicano. Se les encuentra desde las ciudades más al norte del país hasta los confines más sureños del territorio nacional. En esta ocasión, hemos recibido de su parte una narración acerca de un encuentro con esta entidad, y decidimos complementarla con una de las tantas historias que claman ser la primera de este espectro. Ustedes pueden conocer distintas versiones, quizá variaciones, pero eso no importa. Son parte del folclore nacional que enriquece mucho estas tradiciones orales. Ya lo saben, si les gustan estos videos, por favor no se vayan sin dejar un comentario, dejen su pulgar arriba, y si tienen alguna historia que enviarnos, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Ahora ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hace muchos años, en una ciudad minera de México, numerosas familias de jornaleros trabajaban en el campo o en las minas desde el amanecer hasta muy tarde en la noche, por no más que unos pocos pesos. Uno de ellos, José Luis, como tantos, era un hombre trabajador e insatisfecho con la suerte que le había tocado. Cierta noche, al finalizar su jornada laboral, se dirigió a la cantina de costumbre para soltar unas monedas a cambio de aguardiente y para descargar sus penas en compañía de amigos y compañeros. José Luis ahogaba sus lamentos en el alcohol junto a un amigo. Daría cualquier cosa por ser rico, se lamentó frente a su amigo. En ese instante, entró en la cantina un hombre alto y escuálido, de pómulos sobresalientes y con los ojos hundidos. Iba vestido como un clásico charro, el criador de ganado. Chaqueta bordada, pantalón ajustado y un buen sombrero de ala ancha. En su cintura llevaba un lazo finamente trabajado. Lo llamativo era su atuendo, completamente negro con botones de brillante plata. Pidió un tequila, encendió un puro y luego, con su caminar relajado y su rostro inexpresivo, llegó hasta la mesa de José Luis, como si fuera el dueño del sitio. Buenas noches. ¿José Luis era su nombre? Expresó el forastero. Así es, dijo el jornalero. No pude evitar escucharlo, dijo el desconocido. Si usted da lo que sea por ser rico, lo espero en la mina de Jacal a la medianoche. Y se marchó a paso lento. José Luis se quedó pensando en la propuesta del misterioso personaje. Después de meditarlo, se calzó su sombrero, tomó sus herramientas y partió rumbo al lugar convenido con el charro. Cuando llegó a la mina, nadie se encontraba ahí, pero se topó con una serpiente enorme. El charro me habrá engañado, pero al menos puedo llevarme esta serpiente y venderla mañana o pasado. Se pueden sacar 2 o 3 buenos cinturones con su cuero, pensó, y se llevó al animal. Depositó la serpiente en un viejo pozo de agua que se encontraba seco. Lo tapó con tablas y se fue a dormir. José Luis comenzó a soñar que la serpiente le hablaba. Gracias por hacerme un lugar en tu casa, entre las buenas y gentiles almas de tu familia. Mañana, cuando despiertes, dirígete a tu establo y allí encontrarás tu pago y serás rico.
Solo tendrás que darme a tu hijo varón a cambio. A la mañana siguiente, José Luis, aún aturdido por los efectos del alcohol, se dirigió al establo, donde encontró entre el acopio de grano unas bolsas llenas hasta el tope de monedas de oro. El jornalero no salía de su asombro cuando la voz de su mujer lo trajo de vuelta a la realidad. ¡Ay! ¡Ay! José Luis, nuestro hijo varón ha desaparecido. Su mujer lloraba desconsolada y vio a su hija menor señalando el pozo. Al retirar las tablas, se encontró con una horrible imagen. Al fondo, yacía el cuerpo destrozado del hijo, pero de la serpiente no había rastro alguno. La riqueza le abrió las puertas a una nueva vida. Dejó de trabajar en la mina, compró las tierras alrededor de su casa y construyó una lujosa hacienda. Adquirió más animales, un carruaje, nuevas y elegantes vestimentas. José Luis, sin embargo, no estaba satisfecho y necesitó más. Entonces, la serpiente volvió a aparecerse en sus sueños. Dame más hijos y serás rico como nadie que hayas conocido, le dijo el animal. La avaricia endureció el corazón de José Luis irremediablemente. Comenzó a viajar a pueblos cercanos, donde se hizo de muchas amantes a quienes engañaba y dejaba encinta. Tras dar a luz, José Luis se aparecía exigiendo al niño para su crianza. Luego, entregaba esos nuevos hijos a donde la serpiente le indicara a cambio de más y más riquezas. Poco a poco, la familia de José Luis se hizo increíblemente rica. Nadie se atrevió a preguntar cómo es que llegaban a manos del exminero sus riquezas y lujos. Pero los años fueron pasando, y José Luis, ya viejo, enfermó y murió. El velorio estuvo a la altura del hombre más rico de la región. Exuberantes coronas de flores, una enorme multitud presente, entre ellos las familias más reconocidas y poderosas, un ataúd lujoso y un elegante traje para el muerto. Por la puerta principal de la sala, se hizo presente un charro alto y vestido de negro. He llegado, José Luis, para cobrar el último pago. El charro avanzó hasta donde reposaba el cuerpo de José Luis. Tocó la tapa del ataúd y luego salió de la sala entre carcajadas, dejando un aroma nauseabundo entre flores podridas y azufre. Los presentes se persignaron y rezaron con fuerza. Al abrir la tapa del ataúd con los restos de su amigo, no encontraron más que un esqueleto seco, vistiendo las elegantes ropas del muerto. Desde aquel día, se cuenta que cuando alguien reniega de su pobre situación, corre el riesgo de encontrarse con un misterioso charro vestido de negro, que carga consigo una bolsa rebosante de monedas de oro. Quizá el siguiente pueda ser tú. Esto me lo contaba mi abuelo cuando yo era niño. Decía que él, cuando era joven, allá por los años 40, siempre viajaba mucho entre poblados, ya que donde su familia vivía era muy pequeño y a veces había que ir a comprar o vender cosas a otros lugares, o en el mejor de los casos, a visitar familiares. El lugar donde vivía era Canelas, una pequeña población en Durango,
de la cual pueden buscar imágenes e incluso hoy sigue siendo un lugar diminuto. Ocurrió entonces un día, cuando ya tenían 14 años, que él y su amigo Ignacio salieron rumbo a La Tembladora, otra diminuta población cercana, para dejarle unos quesos a unos conocidos de mis bisabuelos. Iban montando un par de mulitas que aguantaron muy bien el viaje de ida, pero a mitad del regreso empezaron a cansarse, por lo que mi abuelo y su amigo bajaron y decidieron caminar jalando a aquellos animales antes de que se les hiciera de noche y no pudieran volver a casa. Estas dos poblaciones se encuentran enclavadas en la Sierra Madre Occidental, por lo que los caminos son boscosos y fríos, y pese a todos sus esfuerzos, cayó la noche con ellos aún en el camino. Eran cerca de las 7, y ambos jóvenes calculaban que les tomaría otra hora quizá llegar a Canela con el paso que tenían los cansados animales. Pero no se desanimaron y siguieron. Después de todo, era mejor esforzarse antes de tener que pasar la noche en el frío de la montaña, y también para ellos era imposible abandonar ahí a sus animales, ya que les eran de mucha ayuda en sus labores diarias. Contaba mi abuelo que durante ese tramo del trayecto, cuando la noche ya cubría sus cabezas, a lo largo de todo el camino, escucharon en el bosque sonidos extraños. A veces, podían oírse como voces alrededor de ellos que platicaban algo sin que pudieran entender bien lo que decían. En otros momentos, escuchaban un caballo galopar. Pero la verdad es que, a pesar de que intentaron, no podían ver nada a su alrededor entre la vegetación y la oscuridad. Mi abuelo decía que tanto él como su amigo incluso gritaron preguntando quién andaba ahí, pero nunca obtuvieron respuesta. Después de esforzarse caminando por un buen rato, ya agotados, por fin, quizá a menos de 1 kilómetro frente a ellos, podían ver cómo la vegetación se abría y un enorme claro les indicaba que estaban por llegar a Canelas. Mi abuelo decía que, hartos del trayecto, Ignacio venía refunfuñando sobre su suerte y sobre aquellos animales que no habían querido caminar más. Decía además que si tuviera más dinero se iría a la ciudad y así cambiaría su suerte y sería más feliz. Pero mi abuelo extrañamente no opinaba igual. Para él la vida en las montañas era invaluable y no deseaba salir de ahí, así que solo se limitó a reír de las aseveraciones de su amigo. Él estaba muy contento en lo aislado de ese paraje. Nos decía mi abuelo que unos pasos más adelante, antes de que la vegetación terminara para entrar al pueblo, vieron cómo de entre los arbustos salió un enorme corcel negro que era montado por un hombre vestido de charro. A mi abuelo incluso le pareció que tenía aspecto de revolucionario, pero siempre destacó el color negro de su ropa, que era igual que el pelaje del equino que montaba, adornada con botonaduras doradas. La oscuridad de la noche, sin embargo, no dejaba que distinguieran los rasgos del rostro de esa persona entre las ramas de los árboles que le quedaban a la misma altura. ¿Apenas de regreso, jóvenes? Les preguntó aquel hombre, que definitivamente era un forastero. Los dos respondieron que sí, pero no se detuvieron realmente. Sin embargo, el sonido de monedas los hizo voltear y ver a aquella figura con la mano extendida, ofreciéndoles un saquito con monedas doradas. Mi abuelo conocía las leyendas y sabía exactamente con qué se habían encontrado, por lo que salió huyendo montado en su mula, a la que obligó a correr a latigazos. Fue hasta que llegó a su casa que notó que Ignacio no venía con él.
Pasó otra media hora antes de que su amigo fuera a tocarle la puerta para devolverle la mula y reclamarle por haberlo dejado ahí. Mi abuelo le dijo que pensó que él venía detrás de él, pero Ignacio le dijo que no sabía por qué se había echado a correr, que no había de qué preocuparse. Y después, sin decir más, se marchó. El abuelo dijo que nada ocurrió de inmediato, pero quizá 3 semanas después, notó que Ignacio había comprado muchas cosas para su casa, e incluso un par de caballos de muy buena sangre pastaban ahora en su terreno. Y ante los cuestionamientos de cómo los había comprado, su amigo simplemente decía que había estado haciendo unos trabajos para dueños de terrenos cercanos. Sucedió entonces, casi 3 meses después de aquel encuentro, que el clima enfureció. Una tormenta se veía venir entre las montañas y todo estaba húmedo y frío. Iba a ser una de esas noches en que todos los pobladores se encerraban esperando que sus viviendas resistieran la embestida del agua. Una de esas noches en que las madres devotas encendían veladoras consagradas esperando ahuyentar los peligros que acechaban en la oscuridad, rodeados de miedo. La lluvia no tardó en empezar a caer con fuerza. Tanta incluso que mi bisabuela hizo justamente eso. Encendió un cirio que había bendecido un cura y se dispuso a rezar, acompañada de mi abuelo y sus 2 hermanos. Mi bisabuelo fue el único que no se levantó de su sueño para hacerles compañía. Siempre que mi abuelo contaba lo siguiente, era visible el terror en su rostro y podías ver cómo tenía escalofríos. Se veía reflejado en la piel de sus brazos todo el tiempo. Contaba él que mientras rezaban ya muy tarde en la noche y solo alumbrados por aquella vela, escucharon entre la lluvia unas horribles risas por todos lados. Era la carcajada horrible de un hombre que parecía atravesar el pueblo de un lado a otro a gran velocidad. Era algo que nunca antes habían escuchado. Pero mi bisabuela les prohibió a mi abuelo y sus hermanos que dejaran de rezar, y mucho menos que intentaran asomarse. Mi abuelo contaba que quizás estuvieron así 1 hora y pronto aquellos sonidos cesaron y todos pudieron quedarse dormidos. A la mañana siguiente, cuando despertaron, escucharon mucha gente gritando. El papá de Ignacio, compadre de mi bisabuelo, estaba a punto de matar al amigo de mi abuelo. Ante la advertencia de la gente, mi bisabuelo salió corriendo a la casa de su compadre y mi abuelo corrió detrás de él. Al llegar, el señor, fuera de sí, apuntaba a su propio hijo, Ignacio, con un revólver. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?, gritaba aquel hombre mientras agitaba su arma llorando. Mi bisabuelo se acercó para tranquilizar a su compadre, al mismo tiempo que unos policías locales se acercaron y lo retiraron del lugar. El abuelo dice que vio ahí a su amigo llorando tirado en el piso, golpeado un poco del rostro. Junto a él yacían 2 morralitos de manta con monedas de oro. Mientras mi abuelo trataba de poner en pie a su amigo, este tomó ambos morrales y salió corriendo en dirección al bosque para perderse allá adentro. Nunca más, nadie en el pueblo lo volvió a ver. Los vecinos de Ignacio, sin embargo, le dijeron a mi bisabuelo algo que nadie más había podido ver sino ellos que estaban alrededor de esa casa.
Le dijeron que en la noche, en plena tormenta, un hombre montando un caballo negro se detuvo frente a la puerta de la casa de Ignacio. Algunos lo vieron por la ventana. Sin embargo, no pudieron sostener su vista hacia ese lugar, y cuando volvieron a asomarse un poco después, aquel personaje ya no estaba ahí. Pero entonces aquellas risas se empezaron a escuchar por todo el cielo, y todos se encerraron en sus casas. Al parecer, a decir del compadre de mi bisabuelo, durante ese tiempo tanto la madre de Ignacio como su hermana habían salido de su casa sin ninguna explicación y sin importar el aguacero y el frío, y habían caminado hacia el bosque. Cuando el padre de Ignacio despertó, las divisó a lo lejos, casi entrando a la vegetación. El hombre corrió hacia allá tan rápido como pudo, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo encontrarlas antes de que se perdieran en el bosque. Y una vez allá adentro, no pudo hallarlas nuevamente. Aquel pobre hombre pasó la noche intentando encontrar a su familia, mientras Ignacio parecía no haber escuchado nada y seguía dormido profundamente. Ignacio nunca regresó al pueblo, pero tampoco su madre y su hermana. Sobre su padre, el señor quedó un poco trastornado y eventualmente se mudó a la capital del estado con unos familiares que tenía ahí. Mi abuelo sabe perfectamente con quién se encontró aquella noche. Y por supuesto, sospecha que Ignacio, cuando no huyó con él, se quedó aceptando algún trato de aquel espectro. Quizá fue ingenuo, quizá nunca creyó en la sabiduría de los abuelos, o quizá fue solo su ambición o el rencor que tenía hacia su condición social lo que lo llevó a arruinar su vida por un poco de dinero. Quizá, pero la verdad es que nunca lo sabremos.